Administración de negocios es la materia que vamos a ver en este semestre y que nos va a introducir de lleno en el mundo de los negocios. La intención es que ustedes como diseñadoras de moda tengan herramientas para empezar su propio negocio, para emprender su propio negocio, considerando todas las alternativas que deben cuidar desde el principio para que ese negocio sea exitoso a lo largo de los años. Ningún negocio de repente y de un día para otro es exitoso. En realidad se requiere tiempo, se requiere mucho esfuerzo y se requiere dinero. Esos tres elementos administrados perfectamente, poco a poco verán resultados económicos y de toda índole, sobre todo en satisfacción personal y con la intención sobre todo de que ustedes se conviertan pues a largo plazo en empresarias. Entonces, la materia se llama Administración de Negocios y vamos a tener un enfoque en negocios de moda. Y en esta ocasión les puse esta diapositiva como introductoria porque hay una controversia si la ciencia, si la administración es una ciencia, si es técnica o si es un arte. Y muchos autores coinciden que son las tres cosas. Es una ciencia porque como toda ciencia son los hilos del conocimiento que a lo largo de la historia se van uniendo y que esta unión hace que nuevos investigadores a partir de los avances que ya hay sigan a través de métodos, de sistemas encontrando alternativas en esas investigaciones que ya existen y que van mejorando. Entonces, sí es una ciencia, hay rigurosidad en su en su estudio y hay muchos centros de investigación en México que trabajan en ello. También es un arte porque, perdón, también es una técnica porque toda técnica requiere llegar a un resultado, esa es la condición, o sea, tú aplicas estos pasos y llegas a este resultado. Entonces, la administración también es una técnica porque a través de una serie de pasos aplicados en diferentes situaciones podemos obtener un resultado. Y toda organización al final lo que busca es eso, o sea, obtener resultados a partir de los elementos de inversión, de recursos, de materiales, etcétera. Y por otro lado, también es un arte, porque se tiene la capacidad y la habilidad para realizarla. Además, aunque al ser una ciencia y al tenerla que analizar profundamente y ser objetiva, por lo tanto, no se quita del todo la parte sensible, la parte del yo creo que podría funcionar, la parte del feeling, y aunque es muy criticada cuando se tienen que tomar decisiones, la realidad es que funciona mucho, por un lado. Por otro lado, también la parte de los recursos humanos. Sí hay métodos, sí hay formas, sí hay normas establecidas, sí hay contratos, lo que sea, pero siempre está la parte humana que no entra en ninguno de esos aspectos y que tiene que ver con cuestiones de sensibilidad, de empatía y de otras situaciones que son más bien sensibles al administrador y que tienen que ver como con esta parte, ¿no? Sí es un arte porque si tienes que administrar a 50, a 100, a 200, a dos personas, cada una requiere de ti una situación diferente. Entonces tú como emprendedor, como líder de un negocio, vas a tener que considerar esas situaciones y escuchar. Obviamente hay gente que abusa, hay gente que a lo mejor no lo requiere, no necesita que le escuches, pero eso se irá dando a través del tiempo. Pero en general, cuando ya hiciste un equipo sólido, cuando ya tienes gente con quien trabajar que sabes que cumple, y cuando tiene un problema hay que escucharla, hay que entenderla y hay que ayudarla. Y esa labor es del administrador. Por eso, la administración es un arte. Ahora, como ciencia, en México hay muchos lugares donde se aplica como tal. En realidad, la ciencia en general es una serie de métodos y de procesos rigurosamente establecidos desde por ahí de 1500, cuando aparecen las matemáticas y la física con Isaac Newton, y que a través de ciertos pasos y con una rigurosidad extrema llega a las conclusiones que han partido de hipótesis. Estas ciencias que son sociales o llamadas ciencias sociales que surgen a principios del siglo pasado, del siglo XX, en realidad son algo diferentes porque propiamente no es una ciencia pura, sin embargo, los métodos y la rigurosidad de la investigación hacen que lo sea. Aquí en México, por ejemplo,
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y Sociales de la UNAM, o por ejemplo el CINVESTAV, que es el logo que ustedes ven ahí verde, que es el Centro de Investigaciones Avanzadas y que es del Politécnico, reconocidos a nivel internacional. O por ejemplo tenemos la Escuela de Agronomía de Chapingo, que bueno, en este caso es el área de posgrados. Son escuelas que dentro de sus áreas de investigación tienen un área de administración, por lo tanto la administración como ciencia sigue fluyendo, o sea, hay gente muy preparada que sigue pensando en nuevos métodos, en nuevas formas, en alternativas para que aquel administrador que lo pone en práctica cuente con herramientas que sean suficientemente útiles para que los resultados sean los mejores. También es una técnica, les decía, porque al final tenemos que sacar un resultado. El resultado pueden ser ventas, bueno, siempre van a ser ventas dentro de una empresa, pero cada uno de los procesos son diferentes y entonces como tal la administración se va a aplicar para que todos ese conjunto de elementos, ese conjunto de actividades al final dé como resultado pues la meta o el objetivo que se pretende, el resultado final, es decir, la utilidad, toda esa aplicación para que haya algo útil y se pueda ver como resultado, ¿no? También es un arte, no en el sentido de utilizar pinceles o en el sentido de utilizar un cincel para formar una escultura, no en ese sentido, pero es un arte porque al final entra en juego la parte sensible y la parte volitiva del administrador. Entonces el resultado sí tiene que ser visto de una manera objetiva, pero sin perder la parte sensible, ¿no? Ahora, la administración como tal pues tiene pilares, tiene estructuras que nos van a permitir a toda la organización, digamos, apilarla ahí a partir de conocer cada uno de ellos. Cada uno de ellos van a ser, hagan de cuenta, como estructuras. La estructura que le va a dar a la organización la fuerza, como los cimientos de una casa, como los cimientos de un edificio, donde pues van a ser tan fuertes y tan sólidos que cuando haya un temblor ligero o incluso un terremoto lo va a aguantar. Entonces requerimos que la organización cumpla con esos elementos para que al final, ante pues las situaciones externas que se van presentando, el resultado sea lo mejor que se puede, esté fuerte, sea una empresa sólida, sea una organización sólida para que los problemas o las situaciones exteriores no la derrumben a la primera. En ocasiones ni siquiera llegan a un segundo año, según las estadísticas, pues hay muchas empresas que recién inician, ni siquiera llegan al año y las poquitas que quedan no llegan a los 5 años y de ahí las que quedan pues cuando muere el dueño todo es un desastre porque solamente él conocía los secretos de la organización y los demás hacían lo que él decía. Entonces hay que cuidar muchas cosas para que si pasa cada uno de estos elementos, en realidad la empresa siga o la empresa continúe o tenga continuidad en el tiempo y para eso requiere tener estas bases sólidas. El primer elemento que tenemos que cuidar, el primer pilar o la primera estructura que se debe de cuidar dentro de una organización es indudablemente el pilar del dinero, es decir, el pilar que tiene que ver con el dinero. Necesitamos saber cuánto invertimos, necesitamos saber cuánto ganamos, necesitamos saber cuánto perdimos, de eso que invertimos, cuál es nuestra utilidad, cuáles son los días en los que a lo mejor yo vendo más o en qué épocas del año vendo más, en qué temporadas, cómo me voy a preparar para hacerlo, qué situaciones voy a pensar en caso de que funcione o que no funcione como yo esperaba y todo eso tiene que estar claramente definido en términos económicos. Si ustedes no saben cuánto invierten en su organización, jamás van a saber si realmente están ganando dinero. A lo mejor están solo trabajando para estar en un punto de equilibrio, es decir, invertimos, generamos y otra vez se vuelve a invertir y genera y bueno, y vamos al día. Pero la idea es que ese negocio vaya creciendo para que en algún momento ustedes puedan tener una ganancia real y bueno, a lo largo del tiempo a lo mejor hasta deslindarse del negocio y pues poder gozar pues del tiempo un poco y de otros factores que también son importantes. Entonces, aquí hay elementos importantes que se deben de considerar que todo emprendedor
debe conocer. No quiere decir que se haga experto, en realidad, si ustedes son las diseñadoras de moda, en realidad ustedes deben de estar enfocadas en los procesos, pero sí deben de conocer sobre estos elementos. Si alguien les dice que es un estado de resultados, ustedes deben de saber que es un estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto gané? Entonces, no lo sé, pero lo conozco. Y si yo tengo un asesor, un contador, un financiero que me esté ayudando, que me vaya a asesorar, yo sé de qué trata y entonces yo le puedo preguntar cómo le puedo hacer, qué puedo mejorar, pero sé de qué se trata. El grave error de muchos emprendedores es que dejan todo en las manos de un contador. A veces no son personas confiables o el contador pues como parte de su negocio hace cosas que no debiera de hacer o le dice que paga y que no paga y eso es una pérdida al final y no es así como debe de ser. Entonces, aunque ustedes sean diseñadoras de moda, pero deben de pensar, deben de conocer los elementos que se deben de analizar en un pilar financiero, es decir, en la estructura financiera, en el área financiera, como ustedes le quieran llamar. Entonces el estado de resultados nos va a hablar de las pérdidas y de las ganancias. Eso es algo, pues algo real. O sea, si yo invierto 100 pesos y solamente vendí 80, pues no me fue bien, porque ni siquiera si invertí 100 pesos y solo obtuve 80, pues ni siquiera obtuve lo que invertí. Me faltó sacar 20 pesos para obtener mi inversión y pues toda mi ganancia, o sea, todo mi trabajo y todo lo que hice, no tuve resultados. Entonces, eso se debe de ver reflejado en un estado de resultados. Luego viene un balance general. El balance general, bueno, su palabra lo dice, un balance, o sea, debe de ser como algo que esté en equilibrio. Debemos de saber cuántos activos tenemos, es decir, cuántas cosas, eh, cuánto dinero tenemos en general y cuánto hemos invertido en cosas a las cuales les vamos a llamar pasivos. Es decir, yo tengo 5,000 pesos y compro una mesa. Sigo teniendo el valor del dinero, pero se convirtió en un objeto. Ya no tengo el dinero como tal, pero ahí está invertido en una mesa. Pero valdrá la pena que haya yo invertido 5,000 pesos en esa mesa. ¿Cuándo voy a recuperar esa inversión que hice? ¿En cuánto tiempo? ¿En un mes? ¿En dos? ¿En un año? ¿En cinco? ¿En cuánto? Necesito saber en cuánto tiempo voy a invertir, voy a recuperar esa inversión que hice. Lo mismo sucede, por ejemplo, en una máquina. O sea, tengo una máquina familiar que a lo mejor con esa empecé, me la regaló mi abuelita, me la regaló alguien, mis hijos, etcétera. Pero ahora que pienso que debe de ser un negocio, entonces ahora debo de pensar en comprar una máquina industrial. ¿Cuánto va a costar la máquina industrial? 10,000 pesos, la voy a comprar nueva. 12,000, la voy a comprar de medio uso, alguien me la está vendiendo, la encontré en un empeño y está súper bien. La cantidad que sea, desde 3,500 hasta 15,000 o 20,000 que les cueste su máquina, en cuánto tiempo van a recuperar esa inversión. ¿Cómo la van a recuperar y ustedes cómo saben que la estás recuperando? No son temas que nos vamos a enfocar como diseñadoras, pero sí debo de conocer para que yo pueda preguntar. Entonces, sí conocer que es un estado de resultados, que es un balance general y finalmente el flujo de caja. ¿Cuánto entra a mi caja diario? Es decir, ¿cuánto estoy vendiendo diario? ¿Cuántas composturas estoy haciendo diario si así estoy empezando? ¿Cuántos uniformes vendí hoy si es que eso estoy haciendo? Si la empresa como tal vende uniformes, pues seguramente que las épocas donde más se venden uniformes es al principio de año. Imagínense las empresas que vendían uniformes, que ya habían hecho su inversión y viene el COVID. Ahí la situación, factores externos que alteran nuestro plan de negocios original. Y para eso hay que estar bien preparados. Vean cómo no todas las empresas han resistido hasta ahora, porque pues no todo el mundo estaba tan preparado para resistir tanto tiempo. Sin embargo, muchas de ellas han salido avante, pues tuvieron que hacer otras cosas, otras actividades, pero ¿por qué? Porque si no recuperan ese dinero, esa cantidad de inversión, pues no van a tener para circularlo nuevamente y generar esos recursos que se requieren para vivir. Entonces, el primer pilar y el más importante para una persona que emprende es el
pilar financiero. ¿Cuánto dinero necesito cada mes para que mi negocio funcione al máximo o a lo óptimo, en forma óptima, y cuánto necesito extra para que sea una ganancia y que mi sueldo como diseñadora y que el trabajo de las personas que me ayudan y que todo esté incluido ahí? De mínimo, por lo menos, tiene que salir eso al principio, pero poco a poco debe de ir creciendo, poco a poco, para que se vaya generando más recursos y poco a poco aquel emprendedor se convierta en un verdadero empresario. Entonces, el dinero es un pilar súper importante. Luego tenemos el pilar de las ventas, o a veces se le llama el nicho de mercado, el target de mercado, es decir, el cliente final que me va a comprar. ¿Cómo es el cliente final al que yo le voy a vender? Ya cuando nosotros vimos los mercados de la moda en primer semestre, veíamos que hay mercados que son de alta costura, que son de marcas reconocidas, que las personas que pueden pagarlos regularmente son gente que tiene recursos diferentes a los que tiene el grueso de la población. Y regularmente casi todas las alumnas siempre dicen, yo quiero vender en un mercado medio alto, ¿no? Pero ¿cómo van a llegar a ese mercado? O sea, ¿cómo lo van a hacer? Es que voy a vender por internet. Sí, pero por internet, nada más con que lo pongas en tu Face, te lo va a ver la persona que vive en el lugar más caro de tu comunidad. O sea, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, si yo vivo totalmente al norte, que son barrios pobres, son pues económicamente de gente baja, alta o media baja, ¿cómo voy a venderle a una persona que vive en las lomas de Chapultepec? ¿O cómo le voy a vender a alguien que está viviendo en Santa Fe? ¿Cómo voy a llegar a esa gente que tiene muchos recursos? Solo con poner la imagen de que vendo en Face o en Marketplace o en Market Face, ¿no? Solo con eso va a llegar ahí, pues seguramente que no, o sea, no, porque además acuérdense que Facebook, Instagram y TikTok y todas estas empresas o redes sociales son empresas de publicidad. Ellas viven por vender publicidad. Sí puede ser que su producto llegue a aquella zona que ustedes quieren, pero tienen que pagarle a Facebook para que libere sus productos en esa zona. Y habrá que ver si ya que los liberó a alguien le interesa verlos, porque regularmente cuando nosotros necesitamos algo no lo vamos a comprar en el momento, sino que pasa tiempo. Ah, pero ya sabemos a dónde. Ah, ya vi esta empresa. Vuelve a pasar otro tiempo. Ah, vi que ahí venden algo. Cuando yo lo necesito digo, ah, creo que lo he visto por ahí por Facebook, pero no es tan inmediato o no llega tan de repente a la gente. Entonces, el segundo pilar importante para una organización es determinar claramente cuál es su nicho de mercado, cómo es la persona a la que ustedes le van a vender, qué hace, qué hace el fin de semana, a dónde trabaja, es casada, es soltera, no quiere ser mamá, o sea, ya se casó pero no quiere ser mamá, es hombre, es mujer, o ahora el tercer sexo es gay, o sea, ¿a quién le van a vender? ¿Cómo va a ser esa persona a la que ustedes le van a vender? ¿Qué le gusta? ¿Qué compra? ¿Qué hace el fin de semana? ¿Qué hace en las vacaciones? ¿Qué lugares visita? ¿Dónde come cuando tiene que celebrar algo? Ustedes deben de conocer a su cliente perfectamente, porque de esa manera ustedes podrán llegar o buscar estrategias de cómo llegar a esa persona que les quiere a ustedes o que ustedes quieren que les consuma. Entonces, algo bien importante es eso. Deben de conocer claramente ese producto, porque a veces les pregunto a las chicas, sobre todo a las chicas que inician, ¿quién es tu público meta? ¿Quién te va a comprar? Pues todos. Pero ¿quién es todos? ¿Todos los hombres? ¿Todas las mujeres? Pues todos, pues no, o sea, no, porque no todos nos van a comprar. Depende del producto. Si mi producto está enfocado en lencería, pues obviamente lo van a comprar las mujeres. A lo mejor alguien por ahí, algún caballero para regalarlo, pero en general lo consumen las damas. Si en general yo vendo ropa, o si vendo a lo mejor artículos para mascotas o prendas para mascotas, que ahora está de moda,
¿quién puede comprar esas prendas? ¿Dónde lo voy a dirigir? Ahora, si las prendas son económicas, ¿dónde las puedo vender? Pero si son más caras y exclusivas, ¿a dónde las puedo vender? O si voy a hacer vestidos de 15 años, yo quiero hacer vestidos de 15 años, o quiero hacer vestidos de fiesta, de cóctel, ¿dónde los voy a vender? Los voy a vender aquí en mi colonia, porque evidentemente necesito tomar tallas, necesito tomar medidas, necesito hacer pruebas. ¿A dónde voy a poner ese lugar? Aquí en mi colonia. Pienso guardar algo y ponerlo en una colonia que me gusta, me voy a ir al centro de la ciudad en donde yo estoy, voy a vender por internet. ¿Cómo les voy a tomar las medidas? ¿Cómo me voy a ingeniar para tomarles medidas y que ellas me puedan comprar a través de internet? Entonces, pensar en el nicho de mercado, determinar claramente lo que voy a hacer, eso es algo muy importante antes de empezar a administrar. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender en concreto? ¿Qué voy a vender? Pensando en todos estos elementos que les dije. Y por supuesto eso nos va a llevar nuevamente a lo que vimos en el punto anterior financiero, al flujo de caja. Porque esa venta constante que yo esté haciendo, ese público que consume, al final se va a reflejar en ventas, que al final es el flujo de caja que necesito diariamente. Ahora, otro proceso que es muy importante y que ustedes deben de pensar en él antes de meternos a todo lo que es la administración y bueno, ya tocar los puntos finos, deben de pensar en los procesos. Es decir, lo más importante para una organización está en el valor de cómo hacen las cosas. Si ustedes tienen un pequeño restaurante o piensen en alguien que tiene un restaurancito bien pequeño en una colonia X, o sea, no una colonia donde se invierta mucho, es una cocina económica, una comida económica en una calle principal de una colonia modesta. Y la persona que ayuda a ese dueño pues tiene un sazón extraordinario. O sea, cada platillo, desde la sopa, el arrocito, las ensaladas, bueno, todo lo que hace es delicioso. Es nada más pasar por el lugar y siempre huele delicioso. Siempre hay gente que está esperando, a lo mejor no es muy grande, pero tienen 3 o 4 mesas y siempre que pasamos a la hora de la comida está llena, venden comida para llevar, o sea, está extraordinario. Pero al dueño nunca se le ocurrió la buena idea de ir anotando las recetas. Para hacer el arroz le pone una taza de arroz, o a cada kilo de arroz le pone medio kilo de chícharos, medio kilo de zanahorias, 3 cucharadas de aceite, no sé, medio kilo de jitomate, no sé, o sea, lo deja hervir tantos minutos, en la primera parte lo fríe media hora, después le va a hacer el jitomate, después espera tantos y le pone tantas tazas de agua, por mencionarles algo. Esos procesos que son los secretos del sabor, el dueño no los anota. Cuando esa persona se va y él contrata a otra, deja de vender. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene el mismo sabor que aquella persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que maneja un negocio? Ir estableciendo los procesos de cómo se hacen las cosas, cada paso, cada cosa, cómo se hace para que todos hagan lo mismo y cuando él no esté, no se detenga la producción porque nadie sabe qué hacer. De hecho, nosotros que hemos hecho las fichas técnicas, justamente son bien importantes porque marcan todo el proceso de confección que debe de tener la prenda. Entonces, si ustedes no están como diseñadoras, no importa, porque la persona que lo haga deberá entender la ficha técnica. Claro que de ustedes depende que esté perfectamente colocado el paso a paso. Entonces, el know-how, como se oye, o sea, el saber cómo, en español, en inglés es muy conocido, el know-how, ese know-how es el secreto de toda organización. Vean la Coca-Cola. Pues la Coca-Cola, ¿qué cosa es eso? O sea, ¿quién la inventó? Alguien en una botica que la vendía para calmar los dolores de cabeza. ¿Y cómo pudo tener tanto éxito? Y solamente es agua carbonatada con azúcar y otros saborizantes para darle ese sabor. Con el paso del tiempo se le quitaron pues como las drogas que se utilizaban para estos dolores de cabeza y ahora es una bebida entre comillas saludable y que todo el mundo consume y nadie sabe su receta secreta, o sea, nadie la sabe.
La Pepsi ha imitado ahora tenemos la Red Cola, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, no sé si en todo el país, pero el sabor no es el mismo. Entonces, ese know-how, o sea, el saber cómo hacerlo, eso es lo que significa tener el dominio y el control de los procesos. Entonces, los procesos al final no son otra cosa que un sistemas que van a ir paso a paso desarrollando cada uno de los productos, de los artículos, incluso de los servicios que se dan, y esos sistemas son los que realmente le van a dar mucho valor a la organización. Pero un empresario, ¿cómo lo puede hacer? ¿O cómo puede controlarlo? Pues escribiéndolo. O sea, así como les decía en la ficha técnica, para hacer tal prenda, paso número 1 tal, paso número 2 tal, paso número 3 tal, si es posible con fotos para que esté la evidencia de cómo se tiene que ir haciendo, porque ustedes ya lo probaron y ya lo comprobaron, entonces así se debe de hacer, no hay opción. Puede tener variaciones por algún diseño, por la nueva temporada, por algún corte, pero el proceso siempre va a ser el mismo. Entonces, es decir, si yo voy a hacer una prenda, pues primero debo de verificar materiales, ya comprobé que sí existen, hago las pruebas y entonces compro la gran cantidad de rollos que yo necesite, o los 10 metros o los 5 metros para hacer esa prenda, pero ya la probé, ya sé que existe, entonces para la otra ya puedo mandar a alguien y decirle, le haces así, 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 y todo está aquí documentado, todo está escrito. Incluso esta estandarización que surge desde la producción industrial, desde los autos que fabricó Ford, desde estos autos que fabricó Ford han sido estos procesos muy valorados porque por primera vez se ensamblaron pues en serie, es decir, o sea, mucha gente trabajando, haciendo el mismo proceso para que el resultado fuera el óptimo. Y han ido avanzando tanto, 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 que incluso en la década pasada se puso muy de moda el ISO 9000. El ISO son estándares a nivel internacional que te van a indicar cómo tiene que hacer las cosas una organización, pero a partir de la propia organización, no de lo que traen las personas que han establecido estas normas, no. O sea, ellos llegan y te ayudan para que tú simplifiques los procesos y que todo el mundo caiga en esos procesos y además que todo el mundo los conozca. De hecho, eso es una certificación de calidad que se llama ISO 9000, pero esos procesos en realidad son los de la organización. Por eso ustedes deben de conocer todos los procesos que van haciendo. Son el secreto, es el cerebro creativo que se debe de ir guardando para que en su momento se pueda aplicar aunque ustedes no estén. Entonces los procesos son el otro pilar que se debe de construir desde que se empieza a hacer la organización. Y bueno, obviamente los estándares, ¿no? Siempre estándares de actuación, cómo deben de hacer, cómo deben de pegar el cierre. Si yo voy a hacer 20 pantalones, pues los 20 deben de estar iguales en cómo se debe de pegar el cierre. Cómo vamos a subir las bastillas, cómo vamos a planchar las prendas, dónde se van a colocar, o sea, después de aquí, dónde las vamos a colocar, cómo van a salir. Ahí entran otros elementos, porque esos procesos o esos sistemas para optimizarlos debemos de considerar toda la parte del layout, que es como la distribución, dónde se encuentran las mesas, dónde está la bodega, cómo va a entrar la camioneta para cargar, etcétera, otras situaciones, pero todo eso son los procesos que se deben de conocer. Y bueno, la capacitación siempre, o sea, si yo quiero que alguien entienda el proceso de lo que hacemos en mi organización, pues tengo que capacitarlo para que sepa aquí cómo se pegan los cierres. A lo mejor resulta y él me dice, oye, este cierre yo lo sé pegar así y a lo mejor yo lo veo y me parece más interesante, pues entonces sustituyo el proceso que tenía previo e incluyo este nuevo que me están enseñando. Y entonces a todo el mundo ahora lo capacito y le digo, todos van a pegar el cierre de esta nueva forma, porque a ustedes les pareció mejor, porque tiene mejor rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, los procesos serían el tercer pilar. Entonces, el primero es el financiero, el siguiente fue el de ventas, y el de target de mercados, identificar al cliente, y finalmente vienen los procesos. Bueno, hasta ahorita. Nos falta uno más que tiene que ver, como ustedes imaginan, con los recursos humanos.
Hay recursos de todos, hay recursos financieros, ya vimos que son los dineros, hay recursos materiales que van a ser, imagínense ustedes, en un taller de diseño, pues las máquinas, los rollos de tela, hay recursos en sistemas, a lo mejor alguien compra el sistema de Illustrator o compra el paquete de CorelDRAW o compra a lo mejor un programa para graduar Gerber o Lectra que compran las industrias, que serían para muy grandes, pero ustedes lo compran, entonces esos son recursos tecnológicos o de sistemas. Todos tienen un gran valor, pero el más importante sin duda son los recursos humanos, porque ustedes como líderes empresariales, como emprendedoras con una visión de líderes a largo plazo, pues deberán de cuidar mucho, muchísimo la parte del equipo. Una persona que trabaja bien, que es puntual, que siempre está aportando a la organización con ideas, que siempre está dispuesta, que se pone la camiseta, no la deben de perder por nada. Aunque un día tuvo un problema y faltó 5 días, pero ella sigue trabajando, o a lo mejor se le bajó la pila, algo le está pasando, o sea, no sé, acercarse, ver qué tiene, qué le pasa, pero siempre tenerla, porque encontrar personas que hagan equipo es lo más difícil para una organización. Sí, claro, ahí entra mucho otros aspectos como la capacitación, la supervisión que se hace en forma constante de las actividades que se hacen, pues el ambiente que se crea laboral, en fin, hay muchas situaciones que se van a crear a partir de eso, pero lo principal es que si ustedes encuentran a alguien que sabe trabajar, que hace buen equipo, debe de estar con ustedes. Entonces hay que cuidar a esa persona que está ahí. No nada más cuidarla porque, pues, imagínense que, no sé, es un equipo, no sé, vamos a pensar que es un equipo de fútbol y hay muchos chicos que vienen, que juegan y bueno, pues el reto es meter goles. Si la persona no mete goles o si ya estuvo en una temporada, si ya estuvo en otra y no mete goles, pues no me sirve. Eso es lo que vemos en las empresas que manejan los equipos deportivos, porque al final necesitan generar recursos a partir de ese personaje que se vuelve un ícono porque mete muchísimos goles. Pero el caso es una persona que llega, o aquel deportista que llega, es buenísima onda, siempre saluda a todos, siempre trae las botanas, cuando vamos a algún lado pues él nos lleva en su carro, no sé, cosas como esas, pero no mete goles. Entonces a la organización como tal pues no le sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que además de que sea todo eso, en realidad contribuya a las metas organizacionales de la empresa. Si no lo hace, pues es una persona que no funciona. No quiere decir que no sirva para el trabajo, no sirve para esta organización en la que yo soy el líder. Seguramente servirá para otras cosas. Imagínense esta persona carismática, buena onda, seguramente para ponerla en un puesto de relaciones sociales, de relaciones públicas, será excelente porque tiene ese carisma, pero para lo que yo la necesito no funciona. Entonces, esa parte hay que cuidarla mucho para que al final el resultado, el que buscamos ya como una organización, pues se alcance. Claro que aquí entra otra vez el tema que les decía de capacitación. Si yo quiero que alguien haga una cosa como se quiere, pues hay que capacitarla. Y esa capacitación no siempre se logra rápido, a veces las cuestiones económicas, a veces el tiempo. Imagínense que ustedes tienen un pedido grande de, no sé, uniformes, ahorita que están de moda los uniformes de médico, que ustedes tienen un pedido grande y pues a lo mejor a alguien le dicen cómo funciona la máquina y es su hermana o su mamá y pues así, mira, le haces así, le mueves aquí y órale y a darle, pues puede funcionar, pero lo conveniente es capacitarla por lo menos sobre la marcha, es decir, o sea, hoy le enseñé costuras rectas, pues les doy rectas, mañana a lo mejor le enseño los remates de las orillas para que vaya agarrándole la onda a la máquina y al tercer día le voy enseñando en la over y al cuarto día le enseño a ensartar la over y le tengo que estar dando una capacitación preferentemente antes, pero bueno, si no,
y una vez que ya está ahí, que ya la capacitamos en una área, hay que capacitarla en otras. Entre más dominios tengan de varias áreas, más fácil nos va a ser que todos los elementos que estamos utilizando se optimicen en la organización. Y por supuesto, todos estos recursos humanos pues requieren de una supervisión permanente. Por alguna extraña razón nosotros, aunque seamos los más optimistas y estemos bien emocionados de entrar al trabajo o de que ya tenemos un sueldo seguro, que estamos generando recursos, por alguna extraña razón entramos en la curva de desmotivación. Entonces en la supervisión ustedes pues tienen que estar muy atentos a lo que está pasando. No se están haciendo las cosas bien, están saliendo muchos errores, hay que identificar las máquinas. Si yo tengo 2 máquinas y 2 trabajadoras, necesito saber qué cose una y qué cose otra, porque a lo mejor una de ellas está generando mucho más errores que la otra. Entonces tengo que, nuevamente, lo que les decía, capacitarla. O sea, estoy detectando que tiene un problema, por eso se están generando errores, a lo mejor no sabe hacer ese paso, entonces hay que capacitarla. Justo para eso es la supervisión. Entonces, esos son, digamos, que los 4 pilares importantes que vamos a cuidar en nuestra organización. El plan financiero, por un lado, el nicho de mercado o el segmento de mercado, los procesos o los sistemas con los procesos que se hacen dentro de la organización, los secretos del know-how, del saber cuáles son las recetas secretas que tenemos en la organización y por supuesto, y los muy valiosos, los recursos humanos. Entonces, una vez que ustedes ya tienen todo eso, ¿qué requerimos para generar la idea? Y aquí solamente lo voy a puntualizar porque creo que ustedes, pues al estar aquí y al estar estudiando diseño de modas y al ser su pasión, creo que lo tienen todo. Pero este cuadrito, este esquema nos sirve mucho porque fíjense, esta es una filosofía japonesa que es una intersección de 4 conjuntos diferentes y lo que vale es la intersección de los 4. Esta filosofía japonesa se llama Ikigai y justamente habla de que tú debes de hacer lo que amas, o sea, lo que más amas, pensar lo que haces bien, o sea, qué haces bien, con lo que ganes dinero, o sea, que ames, que lo haces bien y que además ganes dinero y que además lo necesite el mundo, lo necesite la sociedad, lo necesite el entorno. La intersección de cada una de ellas que les digo nos va a dar lo que amo y lo que hago bien, pues va a generar la pasión. Lo que hago bien y con lo que gano dinero, esa es la profesión. Con lo que gano dinero y lo que el mundo necesita, pues esa es mi vocación. Me quiero dedicar a eso, o sea, porque además de qué es lo que me gusta, pero creo que puedo ayudar a los demás. Y lo que el mundo necesita y lo que amo, eso es mi misión. Como ustedes, sé que ustedes ya tienen todos estos elementos, o sea, la pasión, la misión, la vocación y la profesión. Sé que por eso están en esta escuela y sé que ustedes quieren llegar a ser grandes emprendedoras y para eso tenemos que trabajar duro, pero siempre, siempre, siempre a partir del conocimiento, de la capacitación. Siempre hay tiempo para todo, sí, para el descanso, pues sí, pero en vez de que se echen la serie de Netflix de, no sé, de Luis Miguel, que está muy interesante porque nos habla de la vida de él y eso, pues mejor voy a ver una serie de videos que me ayuden, a lo mejor algo de marketing, a ver, la maestra dijo que el balance general, ¿qué es eso? A ver quién me ayuda. No nos vamos a volver expertos, pero tenemos que tener conocimientos que nos ayuden a generar y a manejar y a administrar en forma óptima el negocio que queremos. Bueno, chicas, espero que les haya quedado claro esta clase, que es la introducción, y en el transcurso de la materia estaremos abordando algunos otros temas. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos estamos viendo pronto.